Soy Malinali Tenapal, conocida como la Malinche, y por la dificultad de pronunciar mi nombre, fui llamada la Malinche en la lengua hispana. Pertenecí a la clase alta del pueblo mexicano, mejor conocido como el pueblo azteca. Siendo niña, fui dada como tributo al pueblo maya, por lo que llegué a dominar las lenguas más importantes de mi época: el náhuatl, mi lengua materna, y el maya, donde serví como esclava. El dominio de esas lenguas me hizo útil para los conquistadores españoles. Cuando fui dada como tributo al conquistador Hernán Cortés, jugué un papel muy importante, y luego como iniciadora del proceso de mestizaje, ya que este será la característica principal de la nación mexicana. Soy Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Viví en el siglo XVII, una época en que las mujeres no eran consideradas aptas para el estudio, solo podían dedicarse a las labores del hogar. Desde muy pequeña aprendí a leer yo sola, y el interés que tenía por el mundo que me rodeaba me llevó a leer cuanto libro caía en mis manos. Pero aprender no fue fácil, pues las mujeres no podíamos estudiar. Hasta llegué a considerar el disfrazarme de hombre para poder asistir a la universidad. Finalmente, me decidí por la vida religiosa, y ahí fue donde pude hacer lo que más me gustaba: escribir. Mi obra fue siempre crítica para con la sociedad de mi época, especialmente para la discriminación que existía hacia mi género. Hoy soy considerada como la 10ª musa, y junto con Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora, principal representante de la literatura novohispana. Yo soy Margarita Eustaquia Maza Parada. Nací en el siglo XIX. Tuve una buena posición económica y refinada educación. Mi historia está ligada a la de mi esposo Benito Juárez. Fui incondicional cómplice de su lucha por la instauración de la República como forma de gobierno y de la separación de los bienes de la Iglesia y del Estado. Mi lucha a su lado me llevó a la pérdida de 5 de mis hijos, a vivir en la pobreza continuamente huyendo y escondida. Estuve a su lado para expulsar a los invasores extranjeros y como él siempre creí que entre los individuos como entre las naciones el respeto ajeno es la paz. Yo soy Elvia Carrillo Puerto, soy una lideresa feminista y sufragista mexicana. Nací en Yucatán en 1881 y a principios del siglo XX me convertí en luchadora social, cuyo activismo me ganó el mote de monja roja del Mayab. Consagré mi vida a lograr el sufragio femenino. También luché por el control natal, la libertad sexual y el divorcio. Fui electa diputada y me convertí en la primera mujer mexicana en asumir un cargo público, del cual tuve que renunciar tras diversos atentados contra mi vida y amenazas de muerte constantes. Continué mi lucha desde el exilio junto con otras mujeres y logramos que se nos concediera ese derecho en el año 1953. Hola, mi nombre completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, pero para ustedes simplemente Frida Kahlo. Déjenme contarles que nací el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Me casé con el famoso muralista Diego Rivera, quien compartía conmigo un gran gusto por la pintura y la cultura indígena. Mi infancia y mi juventud fueron muy duras.
Un horrible accidente me obligó a someterme a 32 cirugías. Apenas puedo caminar. Pinté más de 200 obras, las cuales eran autorretratos. Contaban mi vida. Mi obra titulada El Marco fue la primera obra mexicana adquirida por el Louvre. Me declaré bisexual. Pertenecía al movimiento comunista mexicano en busca de las garantías que tenían a los hombres de mi época. Mi vida, mi obra, fue reconocida hasta después de mi muerte en los 70s. ¡Viva las mujeres! Yo soy una soldadera y nací recién iniciado el siglo XX. Represento a todas las mujeres que se unieron a la lucha de la Revolución Mexicana de 1910. Las soldaderas fuimos parte importante de esta lucha, pues nos encargamos de abastecer a los ejércitos de alimentos y lugares seguros para dormir. Junto con nuestros hombres, luchamos cuerpo a cuerpo contra el enemigo, por un país democrático y justo. Soy conocida también como una Adelita, por una canción popular de la época. En mi época, todavía no éramos reconocidas como ciudadanas ni teníamos los derechos, pero nuestra lucha valió la pena. Somos un granito de arena para alcanzar los derechos de las mujeres del mañana.